Una de las cosas que me llamó la atención en este tema, y que lo hablamos por supuesto con el senador Giuliano Giustiniani, es que toda la lucha de Giustiniani por el tema este fue durante el 2013, 2014 y 2015, porque el gobierno anterior se negó totalmente a mostrar el contrato. Insólitamente, el actual gobierno continuó de la misma manera, pero peor. ¿Por qué? Porque antes no había un fallo de la Corte y había una discusión jurídica. A partir del fallo de la Corte en noviembre del año pasado, no había otra alternativa de mostrar el contrato. Sin embargo, los abogados de YPF, el doctor Luis Rodolfo Bullrich, interpuso todo tipo de chicanas judiciales para no darlo, al extremo de haber pedido una audiencia en la Cámara Federal, a que yo asistí con los senadores Linares, Solana, Giustiniani, para decirle que únicamente querían mostrarle a Giustiniani solamente ese contrato porque era muy peligroso que esto se difundiera. Claro, era muy peligroso indudablemente porque las cláusulas del contrato no respondían a un negocio para la Argentina, sino por lo que hemos podido ver, todo es a favor de Chevron. Una de las cosas que hemos visto es que no era un contrato de inversión, sino un contrato de préstamo. Chevron le presta a YPF varias sumas de dinero con una tasa de interés determinada y YPF, además de devolverle esa suma, le cede el 50% de lo que se extraiga en Vaca Muerta a través de un trabajo compartido. Lo único que entregaron fue el contrato celebrado entre la offshore de Chevron y la offshore de YPF. Todos los otros contratos de todas las otras sociedades vinculadas, eso no fue presentado. Y después, a partir de ver lo que ha sido el contrato, vemos primero que YPF se somete a la jurisdicción de los tribunales de Francia, que YPF se somete a la legislación de los Estados Unidos, que YPF renuncia a cualquier derecho de inmunidad que le pudiera otorgar la legislación en razón de ser una empresa con control mayoritario del Estado. En caso de que haya algún tipo de problema ambiental que afecte el ambiente y a las personas que viven en toda esa zona de Loma Campana y en Vaca Muerta, es decir, Chevron no tenga ninguna responsabilidad, o sea, quede absolutamente libre de cualquier cosa. Y en este momento tenemos otra particularidad. El Ministerio de Energía y Minería está encabezado por el ingeniero Aranguren, que fue expresidente de Shell, accionista hasta hace muy poco, no sabemos si las vendió o no las acciones, estuvo 27 años en la empresa, y todo el staff de secretarios, como el ingeniero Sureda, que fue vicepresidente de Pan American, todos los demás han sido exgerentes de petroleras extranjeras. Y a mí me hace dudar esto de que exfuncionarios de petroleras extranjeras primero ya han dejado sus cargos notablemente rentados para ejercer la función pública obteniendo un dinero exiguo respecto a lo que ganaban. Lo preocupante no es solo referente a estos contratos, es el secretismo que existe siempre en la contratación con empresas extranjeras. Si las cosas fueran transparentes, si no hubiera nada que ocultar, si todo lo que se firma fuera beneficioso para el Estado Nacional, ¿cuál es el problema para exhibir ese contrato? Nosotros, en una acción de amparo que pusimos hace muchos años, es decir, demostramos que cuando se privatizó YPF estaba en condiciones de seguir explorando, que había aumentado su capacidad de producción, es decir, que los laboratorios de YPF habían llegado hasta realizar un catalizador que no se podía hacer, que no lo había hecho otro país. O sea, que el desarrollo tecnológico de YPF era de primera. Pero hay un hecho fundamental que tampoco se tuvo en cuenta con la privatización. Y es que YPF no era una empresa convencional como Shell, como ESSO. O sea, YPF desarrolló pueblos, ciudades, fundó escuelas, hospitales. Es decir, a veces había pozos que estaban ya maduros, que no arrojaban el petróleo que era necesario. YPF seguía funcionando en ese lugar para evitar el desempleo, para evitar que ese pueblo desapareciera. Eso en el 92 se terminó definitivamente. Eso es lo que un poco dificulta esta cosa que yo siempre hablo del doble discurso, ¿no? Hablo contra el sistema, pero negocio con el sistema. Y no solo negocio en lo que firmo o el sistema quiere. Entonces, por supuesto, a veces la situación de un país lo lleva a ceder a determinadas cosas, pero creo que lo mejor sería transmitirle a su pueblo: miren, señores,
no tenemos otra opción. Esto es así y tenemos que firmar esto porque esto es lo que sigue. Y no un discurso revolucionario que se contradice claramente con la realidad. Yo que soy historiador y que vivo sepultado en los papeles viejos y en cosas de hace 150 años, pienso que cuando vino San Martín a Argentina, es decir, a lo que era en ese momento las Provincias Unidas del Río de la Plata, si hubiera pensado en la relación de fuerzas y hubiera dado una vuelta, hubiera dicho, bueno, me quedo acá, pero enfrentar al poder español, enfrentar ejércitos mucho más poderosos, cruzar la cordillera con 4.000 hombres, con no sé cuántas mulas y todo lo demás, sería absolutamente impensable, sería un delirio. O lo quiso Bolívar, Entonces, es decir, eso de la relación de fuerzas es muy relativo porque hay países que se han liberado a pesar de que sus posibilidades eran muy limitadas, pero había voluntad de poder, había voluntad soberana. Cuando uno se da cuenta que YPF, con 8.300.000 pesos que le dio el gobierno, Enrique Mosconi hizo lo que hizo. YPF en el año 1930 era una de las petroleras más importantes del mundo. Petrobras hizo imagen de semejanza a YPF, yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos también se hizo a semejanza de YPF. Es decir, YPF llegó a enfrentarse con la Standard Oil. Entonces, claro, con una relación de fuerzas, digo, si Mosconi hubiera pensado en relación de fuerzas, no, querido, entreguémosle YPF a la Standard, lo que quieren. Y no, se jugó, se plantó, y en este momento la voluntad de reconstruirlo, y yo diría que es inexistente. Es decir, en este momento lo único que se trata es de ver que si firmamos algún convenio para mejorar algo, pero esto de recuperar a YPF como empresa emblemática creo que no existe ni en el gobierno anterior y mucho menos en este gobierno.